El nuevo frente naval, el punto de no retorno. Hola a todos y bienvenidos a esta actualización de extrema urgencia. Si alguien todavía creía que este conflicto se iba a quedar estancado en las trincheras del este de Europa, ahí entre Ucrania y Rusia, prepárense porque el tablero del juego acaba de saltar por los aires y las líneas rojas han desaparecido, quizás por completo. Hoy tenemos que hablar de una escalada global sin precedentes, amigos. En los próximos minutos veremos cómo Suecia ha decidido jugar a la ruleta rusa en el mar Báltico, confiscando barcos de Moscú bajo el aplauso de la Unión Europea. Veremos cómo el Reino Unido ya ni siquiera esconde que sus drones están bombardeando territorio ruso, poniendo a sus propias ciudades en la mira de una represalia fulminante. Y quédense hasta el final, porque analizaremos cómo el verdadero contragolpe de Rusia de la mano de China no será en Europa, sino que buscará estrangular a Occidente en el Océano Pacífico. Esa tercera guerra mundial fragmentada ya está en marcha. Así pues, vamos a los hechos. Y empecemos por la confiscación del CAFA y el 21º paquete de sanciones. Los detalles de esta escalada nos llegan desde la propia televisión sueca, la SUEP TV. Un tribunal de Suecia ha dictaminado la incautación del buque granalero ruso Kafa bajo la excusa de que transportaba grano de los territorios ocupados. Pero el tribunal no solo ordenó detener el barco, sino que dictaminó que debe ser transferido directamente a Ucrania. ¿Cómo justifican esto? Todo se ampara en la recién, o mejor dicho, recién entrenado paquete de sanciones número 21 de la Unión Europea, el cual permite a los países miembros vender o confiscar carga de buques rusos que Occidente ha etiquetado como la flota en la sombra, algo que Lavrov ha explicado más de una vez, ¿verdad? Algo que hemos venido diciendo acá. Esto de la flota en la sombra es un término artificial, no existe. No es una sanción internacional avalada por las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Y en segundo, es de que es en la sombra simple y sencillamente porque no utilizan los seguros de Lloyds, los seguros británicos. Por eso le llaman flota en la sombra. Pero la gente que no sabe el resto de la foto, ¿no? Son la gente quizás la esquina de la foto, pues se queda en esos términos. Ah, la flota de la sombra, los rusos, que los rusos son chanchulleros. No, no es chanchullo, amigos. Solamente es un término artificial. Así pues, un término que, por cierto, Moscú rechaza rotundamente, señalando que no existe en el derecho internacional. La periodista y escritora sueca Chris Fornsne lo resumió de manera contundente. En contra de la voluntad del pueblo sueco, nos hemos convertido en una potencia beligerante. Hemos cometido actos de piratería descarada contra Moscú. Y bueno, y esto nos conlleva al colapso ucraniano y la excusa de los drones. Y es que la desesperación parece estar dictando las políticas en Estocolmo. Suecia ya ha donado entre 150 y 160 mil millones de coronas suecas, unos 17 mil millones de dólares. Ahí que alguien haga la cuenta y nos haga saber en comentarios. A Kiev en armamento y asistencia. El analista Lars Bern, también en la televisión sueca Swep TV, pone el dedo en la llaga sobre por qué se está tomando estas medidas extremas ahora. Según Bern, el ejército ucraniano se encamina hacia el colapso de la guerra tradicional. Al verse acorralados con el dinero de Occidente, Kiev ha apostado todo a una campaña masiva de drones contra Rusia. Pero Bern aterriza la narrativa occidental. Advierte que
Aunque logran provocar incendios espectaculares que se ven muy bien en las noticias, la realidad es que solo una pequeña fracción de estos drones alcanza sus objetivos, ya que las defensas aéreas rusas mejora día con día ante este fracaso técnico. Y miraba un video, espero poder encontrarlo otra vez para enseñárselos, de las megaconstrucciones, unas torretas que los rusos están construyendo alrededor de Moscú y ciertas localidades con armamento pesado, ¿eh? Con misiles de capacidad de distancia de a 2 kilómetros e incluso unos a 20 kilómetros y metralletas de alto calibre con munición especial para derribar drones. La paradoja es de que al mismo tiempo que los rusos enseñan estas imágenes, los ucranianos enseñan otra y patrocinadas por el medio más certero y veraz del mundo, la CNN. La CNN ha tenido la oportunidad, la gran oportunidad de entrevistar a uno de los operadores ucranianos de los sistemas Patriot. ¿Se lo cree? Lo ha dicho la CNN, ¿eh? Operador ucraniano de Patriots. Valga la, valga la salvedad, ¿eh? ¿Y qué demuestra la CNN? Pues demuestra a un lanzador de estos Patriots abandonado en un campo de maíz o algo así. Abandonado, sin munición, sin combustible, ahí eh, engreneciéndose y oxidándose. Todo esto, por supuesto, para crear una presión para que Estados Unidos, ese corazón humanitario que tiene Donald Trump, pues le diga el sí a Zelensky y le dé su 5%, 10% de lo que tiene Estados Unidos en Patriots. Cuestión que es bien contradictorio porque Zelensky le pidió a Donald Trump 300 Patriots, ¿no? Solamente para sostener el invierno y 500 para estar completamente cubiertos, ¿verdad? Y le dice, si me dan el 5% o el 10%. O ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo están esas cuentas, porque lo último que yo descubrí por medios estadounidenses es que la cantidad que tiene Estados Unidos en sus bodegas son solamente 1,000 Patriots. Y el 5% ni siquiera llega a los 300, ¿eh? De 1,000, ¿eh? Hagan ustedes sus cálculos. Yo no estoy aquí para dar clases de aritmética, ¿eh? Pero no concuerdan, amigos, los cálculos de Zelensky. Así pues, Europa busca nuevas formas de golpear a Rusia. Y Suecia ha decidido jugar al ser el corsario del Báltico. Nos hemos vuelto como los estadounidenses, sentenció Byrne. Esto nos lleva a la respuesta simétrica. Y las Kuriles, que no hay que olvidar a las Kuriles. Pero el Kremlin no se va a quedar de brazos cruzados, viendo cómo confiscan su flota comercial. Moscú ya ha calificado estas acciones de saqueo estatal. Así que vamos a monitorear esta situación muy de cerca en las próximas horas, yo no diría días, en las próximas horas, porque se espera una respuesta simétrica y contundente por parte de la Federación Rusa. Recordemos las recientes declaraciones del presidente Vladimir Putin desde las Islas Kuriles, donde fue absolutamente claro: si la Unión Europea y sus aliados cumplen sus amenazas de confiscar activos y navíos, Rusia comenzará a incautar buques y propiedades occidentales ahí donde le plazca. La periodista Lars Burns, perdón, el periodista Lars Burns lo advierte a su propia audiencia en Suecia. Y cito palabras de este periodista: quiero dejar claro que esto no se quedará impune. Es solo cuestión de tiempo antes de que los rusos respondan y se apoderen de un barco sueco como represalia. Amigos, el tablero naval se ha encendido y las aguas del Báltico podrían convertirse en el próximo gran frente de esta guerra híbrida. Y ahí sí vamos a ver qué tan apretaditos tienen los pantalones los europeos, ¿eh? Cuando empiecen a ver sus cositas desaparecer.
Ahora bien, ya hay una respuesta naval, misiles hipersónicos en el Báltico. Y es que mientras Suecia legaliza la entrega de barcos capturados a Ucrania, la respuesta de Moscú no se ha hecho esperar en el plano militar. Lo que antes eran advertencias diplomáticas, ojo, y lo dijimos en su momento, ¿no? Hoy se traduce en acero y misiles hipersónicos patrullando ya las costas europeas. Ya no son palabras, ya no son advertencias, ya son hechos, hechos en el mar. Según acaba de revelar el diario británico The Telegraph, ni siquiera es un diario británico el que está hablando de estas cositas, ¿eh? Rusia ha desplegado en los estrechos daneses y en las inmediaciones de la isla de Mana de Fehmarn a una de las joyas de su armada, la fragata almirante Kasatonov. Para que dimensionemos de qué estamos hablando, amigos, este buque construido en el 2020, o sea, muy moderno en comparación con los buques estadounidenses, ¿no? Navega armado con misiles hipersónicos Zircon, proyectiles con capacidad nuclear, capacidades de burlar los sistemas de defensa de la OTAN. Los datos de navegación confirman que la fragata avanzaba con sus sistemas de rastreo y posición totalmente apagados, sumándose al destructor almirante Levchenko, que ya operaba en la zona desde finales de julio. ¿Ok? Nos encontramos con un frente global. Si no me equivoco, así llamamos a uno de nuestros videos recientemente, ¿no? Frente global. Y es que ahora sí, ya no son solamente palabras, amigos. Ahora sí, ya nos encontramos con un frente global del Báltico al Océano Pacífico. Ponen atención, ¿eh? Occidente pensó que interceptar barcos comerciales sería un juego unilateral sin consecuencias. Recordemos que en junio los comandos de los Royal Marines británicos abordaron el petrolero Smirtos, y Francia hizo lo propio con el buque Tagor en el Atlántico, ¿no? Pero las declaraciones del Kremlin han dejado claro que el tablero del juego es global. Durante su reciente visita a buques de la Flota del Pacífico, el propio Vladimir Putin lanzó una advertencia directa. Catalogó las incautaciones europeas como piratería pura y subrayó que la represalia rusa no se limitará solamente al mar Báltico. Moscú se reserva el derecho de aplicar abordajes e inspecciones simétricas en cualquier ruta del planeta, apuntando directamente a las líneas de suministro comercial de la Unión Europea y el Reino Unido en el Océano Pacífico. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, que nunca nos falla, ha sido el más tajante. Si Europa insiste en confiscar la carga rusa, cualquier buque mercante de países enemigos en aguas internacionales se convierte automáticamente en un objetivo legítimo bajo el principio de reciprocidad. Reciprocidad. Me gusta mucho esa palabra, porque también, tanto como la honestidad tiene que ser recíproca, pues las acciones también tienen que ser balanceadas y recíprocas. Y esto es lo que a los europeos se les ha olvidado, su conocimiento filosófico de las cosas. Ahora bien, la escalada invincible de la guerra comercial. Amigos, lo que estamos presenciando es la mutación del conflicto terrestre hacia una auténtica guerra de corso moderna. Occidente busca estrangular las exportaciones de crudo que financian la maquinaria rusa, pero al cruzar la línea de la incautación física en alta mar han abierto la puerta para que la Marina de Guerra rusa ejerza control de interdicción en rutas estratégicas globales. Cuando tienes fragatas con misiles hipersónicos navegando a pocos kilómetros de destinos turísticos alemanes a las puertas de Escandinavia, queda claro que la doctrina de contención de la OTAN en el Báltico está siendo desafiada en el frente. ¿A que sí? ¿Verdad que sí? Pues bien, es que esto no se queda aquí nomás, porque ahora nos encontramos con otro reporte que nos habla de que, pues, de esa confesión de Londres y ese dron Nian. Y es que si el despliegue naval en el Báltico ya encendía las alarmas, lo que se acaba de destapar desde Londres confirma que la confrontación directa ha subido de nivel. Mm.
Medios británicos como The Sunday Times han elevado detalles de la campaña no tripulada contra la retaguardia rusa. Hablamos de esto en su momento, ¿verdad? No hablamos de prototipos experimentales aislados. El ejército ucraniano lleva medio año utilizando drones a reacción de diseño británicos denominados NIAN para atacar refinerías, redes logísticas y transporte en regiones como Volgogrado, Yaroslav y Belgorod. Detrás de este sistema está la compañía Kallen Lens, filial del aglomerado armamentístico BAE Systems. Se trata de un vector propulsado por turborreactor, construidos con materiales compuestos para reducir su firma de radar, capaz de alcanzar 440 kilómetros por hora y con un coste aproximado de $130,000 la unidad. ¿Mm? A costo de remate, ¿no? $130,000. Las operaciones son caras, amigos. ¿Y para qué? Para que solo penetre el 1%. Porque todos estos gallos son capturados en el aire bajo la artillería, bajo el fuego de defensa ruso. Pues bien, lo que permite eludir las restricciones declaradas sobre armamento de largo alcance tradicional, ¿no? Salisbury, en la mira y la advertencia de represalia. La gravedad de esta admisión no radica únicamente en las características del dron, sino en las consecuencias directas que ya reconocen en el propio Reino Unido. El mariscal del aire retirado de la Real Fuerza Aérea Británica, Greg Backwell, ha señalado que el uso abierto de estas armas convierte automáticamente a los complejos industriales en Wiltshire, en las proximidades de Salisbury, en objetos militares legítimos ante el derecho internacional. Analistas en Moscú ya plantean que bajo la doctrina de respuesta simétrica, instalaciones de defensa en suelo británico podrían quedar expuestas a ataques con nuevos sistemas de largo alcance como el misil balístico hipersónico Oresnik. La postura desde Londres refleja cambio doctrinario explícito. Portavoces del sector militar británico argumentan que estas incursiones envían una señal calculada de que Occidente no le teme a las líneas rojas del Kremlin. La red occidental y las vías de contragolpe. Este esquema operativo no se limita al Reino Unido. Reportes del Financial Times detallan que agencias de inteligencia de Estados Unidos y Francia participan en la planificación técnica de los ataques contra refinerías rusas, facilitando cartografía de rutas evasivas y defensas antiaérea y seleccionando componentes industriales específicos para maximizar el daño operativo. Así pues que ante esta implicación, la discusión en los círculos de defensa de Moscú se orienta hacia respuestas asimétricas globales, transferencia de armamento avanzado, suministros de misiles antibuques supersónicos Onyx y Bastion a sectores en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico para comprometer el tráfico naval británico, guerra submarina e infraestructura crítica, operaciones de vigilancia y disuasión en el Mar del Norte sobre gasoductos submarinos y cables de fibra óptica transatlánticos que sostienen la red energética y de telecomunicaciones de la isla del Reino Unido. Amigos, la dinámica de conflicto demuestra que el frente ya no está contenido en las trincheras del este europeo. Se extiende a los mares globales y las cadenas industriales directas a la OTAN. Y en cuanto redactaba este guión, podríamos llamarle guión, análisis, miraba noticias británicas y encontraba una donde le preguntaban al nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, que qué opinaba de las declaraciones de Rusia de que esto no se iba a quedar así. La respuesta del hombre fue sencilla, pero tétrica. Él ha dicho de que lo que Reino Unido está haciendo es lo que siempre hace y lo ha prometido y cumple su promesa de apoyar a Ucrania en lo que sea, en que Ucrania se defienda. Pero yo creo que este británico pendejete se equivoca. Esto no es para que Ucrania se defienda, esto es para que Ucrania ataque. Son dos cuestiones muy diferentes, Mr. Burham.
Mucha diferencia el Patriot, que es un sistema de defensa. Mucha diferencia con estos drones que son de ataque y de profundidad. Ya no pueden hablar de defensa, amigos. Estamos hablando de ataques directos al corazón de Rusia. La advertencia del Kremlin a Londres. Y como era de esperarse, la confirmación de que drones británicos están atacando en territorio ruso no se quedó solo en el análisis militar. Hoy, la diplomacia rusa ha dado un golpe sobre la mesa en pleno corazón de Londres. Según reporta The Telegraph, la embajada rusa en el Reino Unido ha emitido un comunicado oficial y fulminante. Han calificado directamente al gobierno británico de ser, y cito textualmente, cómplice de los sangrientos crímenes y ataques terroristas de los neonazis ucranianos. Cierro la cita. Moscú ha dejado claro que la hipocresía británica, que habla de paz mientras envía drones a reacción, se ha terminado. La advertencia fue directa. Cuanto mayor sea su implicación en el conflicto, mayor será el precio que pagarán. Y como vimos en el segmento anterior, con la fragata hipersónica almirante Kazatonov acechando en el Pacífico, estas ya no son solamente amenazas vacías, ¿eh? Ya hay presencia. Pues bien, hablemos del arsenal británico y la escalada, porque para entender por qué Rusia está elevando el tono a este nivel, solo hay que mirar la factura técnica de lo que Londres está enviando. El Telegraph desglosó las capacidades del dron Nian de la filial BAE Systems. Estamos hablando de un vehículo de fibra de carbono lanzado por catapulta, impulsado por una turbina de gas capaz de llevar una carga explosiva de 20 kilos a 250 kilómetros de profundidad en territorio ruso. ¿Ok? A esto se suman los ya conocidos misiles de crucero Storm Shadow, cada uno de un costo de 2.2 millones de dólares y diseñados específicamente para penetrar búnkeres y objetivos reforzados. Estamos viendo una guerra indirecta total, planificada, financiada y ejecutada con tecnología de la OTAN, amigos, donde el único papel de Ucrania es poner el territorio, el cuerpo y la sangre de su gente. Y grabar los videitos, ¿no? Grabar los videitos para redes sociales. Y para eso se luce los inmigrantes rusos, ¿no? Los azerbaiyanes, uzbekistanes, ahí están filmando. ¿Mm? Pues bien, algo que no dejar por un lado, y tenemos que decirlo también, que hay un despertar británico, porque hay un rechazo a sus élites. Pero quizás lo más fascinante de este artículo de The Telegraph no está en el texto de los periodistas, sino, como siempre les digo, en la sección de comentarios. Porque mientras el Estado profundo británico empuja hacia la Tercera Guerra Mundial, los ciudadanos de a pie están despertando a la cruda realidad. No todos, ¿eh? Porque muchos de los em, comentarios también son muy pro Ucrania, obvio, ¿no? Pues los lectores del diario británico están enfurecidos. Un usuario llamado Michael de Gaillard escribió: al armar a Ucrania con drones, el Reino Unido ha declarado una guerra indirecta contra Rusia. Se trata de una medida increíblemente arrogante e imprudente de nuestros políticos. No deja de tener razón. Otra lectora, Elena Sargent, dio en el clavo, yo diría. ¿De qué sirve estudiar cómo los arrogantes élites británicas nos arrastraron a la Primera Guerra Mundial si nadie aprende la lección? Buena pregunta. Alguien se está enriqueciendo con esta guerra y la plebe los está incitando. Qué bien dicho. E incluso hubo un espacio para el humor negro británico. Un usuario, Vikish Patel, escribió: por favor, Rusia, no seas tímida. Tenemos unos 400 diputados completamente inútiles. ¿Nos harías un favor? El pueblo británico lo sabe. Sus élites están jugando con fuego, provocando al oso ruso, mientras el ciudadano común es quien pagará las consecuencias, ya sea con una crisis energética sin precedentes o con misiles apuntando a sus propias ciudades. El frente del mar, amigos, ya no es local, Mar Negro, Báltico.
es global. Y les explico por qué. Porque nos encontramos ya con una tercera guerra mundial fragmentada en el Pacífico también. Para entender la verdadera magnitud de este nuevo frente naval, debemos salir de Europa y mirar hacia el este. Hoy, 18 de agosto, el medio italiano Le Antidiplomático publicó un revelador artículo del analista Alex Marsaglia, donde advierte que en la región del Pacífico ya está cobrando fuerza una tercera guerra mundial fragmentada. Según el análisis, en respuesta al creciente militarismo y la confrontación comercial de Occidente, evidenciada en la reciente tensa del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín, Rusia y China están fortaleciendo su alianza y actuando de forma coordinada. De hecho, en julio, si se acuerdan, las armadas de ambos países establecieron rutas de patrulla conjuntas en los océanos Pacífico Occidental y Septentrional para disuadir las aspiraciones imperialistas de las flotas locales. Y esto nos lleva a la doble moral de la OTAN en Asia, ¿verdad? El artículo italiano desnuda la brutal doble moral de Occidente en este teatro de operaciones. Por un lado, la OTAN y las organizaciones internacionales pro-occidentales condenan a China por probar un misil balístico, acusándola de socavar la paz en la región. Son buenos, ¿eh? Sin embargo, ignoran convenientemente la militarización masiva de los aliados de Washington. Japón se está siendo empujado hacia el rearme, amenazando sus históricos tres principios nucleares. Corea del Sur es el país que más gasta en defensa en la zona y realiza ejercicios conjuntos constantes con Estados Unidos, algo que esta vez ha cambiado, se ha obtenido un matiz, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto ese post de Donald Trump en su True Social, donde le dice a los surcoreanos, ¿no? De que él tiene muy buenas relaciones con el Rocketman. ¿M? Y que él no mira conveniente desarrollar eh, ejercicios tan costosos de esa manera, especialmente porque Corea del Norte se ha portado a la altura con Estados Unidos. ¿M? Quizás esto tiene que ver porque cuando Donald Trump le pidió a Corea del Sur que interviniera con ellos de brazo a brazo, hombro con hombro en el estrecho de Hormuz, Corea del Sur dijo no, gracias. Puede ser, ¿no? Bueno. Por otro lado, también Taiwán aprobó recientemente un presupuesto de más de $25,000 millones, de los cuales más de 11,000 millones están destinados exclusivamente a la compra de armamento estadounidense. Ante esto, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, denunció que países como Ucrania o los aliados asiáticos tienen libertad para armarse con apoyo occidental, pero se utiliza a los organismos internacionales para criticar las maniobras soberanas de China y Rusia, ¿verdad? Y no deja de tener razón este señor. Así pues que el Pacífico será la zona de sacrificio, ya no va a ser tan pacífico, ¿eh? Y aquí es donde las piezas del tablero encajan con lo que vimos de Suecia y el Reino Unido. Porque acuérdense que cuando el presidente Vladimir Putin visitó recientemente esa flota rusa y recibió un informe del comandante Víctor Lina, quien advirtió que la OTAN está formando nuevas alianzas hostiles en el Pacífico operando bajo otras fachadas, Putin fue categórico el pasado 12 de agosto y dijo, los intentos europeos de restringir el transporte ruso son robo y piratería. El análisis del antidiplomático saca una conclusión aterradora, pero yo diría muy lógica. Ante esta piratería europea, Rusia responderá donde cause el mayor daño a las cadenas de suministro occidentales. Y ese lugar es la región del Pacífico. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad, reforzó esto, afirmando que Rusia tiene el derecho simétrico de atacar buques mercantes de países adversarios en cualquier lugar del planeta, del mundo. Como concluye el artículo italiano,
La tensión entre los intereses comerciales de las superpotencias se va a intensificar y veremos ataques directos a buques en todo el mundo sin restricciones. Europa está jugando a los piratas en el Báltico, pero Occidente entero podría pagar el precio en las rutas comerciales vitales del Pacífico. Y bien, amigos, llegamos al final de este reporte de urgencia y la conclusión es escalofriante. Occidente está empujando el conflicto hacia una guerra naval y comercial total. Están convencidos de que pueden confiscar barcos en el Báltico y lanzar drones desde Londres sin sufrir las consecuencias en su propio territorio. Pero, como hemos visto hoy, el eje entre Moscú y Pekín ha movido sus piezas en el Pacífico. Y cuando las cadenas de suministro globales se rompan, el ciudadano de a pie en Europa y América será quien pague la factura. Y en esta oportunidad me atrevo a decir América, incluyendo Estados Unidos, porque todos vamos a pagar esa factura. Ahora les paso a ustedes el micrófono. ¿Creen que veremos un ataque ruso contra las fábricas militares en el Reino Unido? ¿O la represalia se limitará a capturar buques comerciales occidentales en alta mar? Déjenme su análisis en los comentarios porque hoy más que nunca necesitamos leer entre líneas. Amigos, si este análisis les ha aportado valor, apoyen el video con su pulgar hacia arriba, ese es su me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen las notificaciones para no perderse el próximo episodio de Que Hablan Geo. Porque el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y aquí seguimos reportando. Les recuerdo que ya estamos en Patreon, el enlace en la descripción del video y en la descripción del canal. Ahí están los enlaces. Lo estoy desarrollando, pero ya más adelante ustedes van a encontrar cosas aún más interesantes ahí en Patreon. Ya ustedes verán. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.